¿Cómo están, jóvenes y señoritas estudiantes? Hoy resolveremos dos ejercicios de la práctica. Entendido, esta es la práctica uno, los ejercicios marcados. Vamos con el primer ejercicio. Tenemos una desigualdad fraccionaria. No hay mucho que hacer, es decir, hay que factorizar. Tenemos aquí una diferencia de cuadrados, se ha factorizado así de esta manera. Luego tenemos que encontrar los puntos críticos. Para ello simplemente cada factor se iguala a 0 y de ahí se despeja, ¿no? Entonces igualando cada factor vamos a despejar. Esta es una diferencia de cuadrados y se despeja así de esta manera. X cuadrado más 1, despejando me sale raíz cuadrada de menos 1. Y raíz cuadrada de menos 1 es campo de los números complejos. No nos vamos a meter con complejos, simplemente estamos en el campo de los números reales, entonces tenemos los puntos críticos ahí. Cuando ocurre esta situación, simplemente vamos a tomar en cuenta los números reales. En este caso, tenemos aquí dos resultados, x igual a 1, x igual a menos 1, y esto ya está aquí, esto también ya está aquí. Tenemos a x igual a 2. Estos puntos vamos a llevar sobre la recta de los números reales y tenemos ahí menos 1, el 1 y el 2. Vamos a hacer el análisis en el intervalo 1 cuando vamos a tomar un valor de este intervalo. Cuando x vale menos 2, ese valor menos 2 debo reemplazar en la ecuación original, aquí. Entonces, reemplazando x igual a 2 en lugar de x. Entonces, x cuadrado, menos 2 al cuadrado, ¿no? Aquí también, aquí también, haciendo operaciones elementales, luego, ¿no? Aquí diría menos 2, menos 1 es menos 3, elevado al cuadrado me va a dar 9. Aquí tendría menos 2 al cuadrado, cualquier número negativo elevado al cuadrado se convierte en un número positivo. Entonces, aquí va a dar 4 menos 1, 3, aquí va a dar 4 más 1, 5, 4 menos 1, 3, 2 a la cuarta sería 16, más 1, 17. Aquí, menos 2, números de signos iguales se suman manteniendo el mismo signo. Ahí está menos 4. Evaluando aquí, números positivos por arriba, más por menos va a ser menos abajo, más entre menos me va a dar un número negativo. La pregunta es, ¿no? ¿Un número negativo es mayor o igual a 0? Falso. O podría también analizar de esta manera, con signos nada más, ya no, diría, ¿no? Menos 2. Reemplazando aquí, menos 2, menos 1 va a ser menos 3 al cuadrado, va a ser un número positivo, 9. Aquí, menos 2 al cuadrado va a ser 4, 4 menos 1 es 3, 3 es un número positivo, solamente anotamos el signo. Aquí menos 2 al cuadrado va a ser 4 más 1, 5, 5 es un número positivo, aquí es positivo. Aquí menos 2 al cuadrado va a ser 4, 4 menos 1, 3, 3 positivo. Aquí, positivo, el tema está aquí, ¿no? Menos 2 me va a dar menos 4, negativo. Evaluando ahí, multiplicando los signos positivos me va a dar más, más por menos, menos, más entre menos me va a dar menos. Y la pregunta que se hace uno aquí es, ¿un número negativo es mayor o igual a 0? Falso. Entonces, vamos a continuar en el intervalo 2. En el intervalo 2, ¿qué significa? Ya habíamos evaluado esta parte en el intervalo 1. Ahora evaluamos en el intervalo 2, en el intervalo 3 y en el intervalo 4. Listo, entonces en el intervalo 1 vamos a tener que si x vale 0,
estamos tomando un valor del intervalo 2x igual a 0. Ese valor también reemplazamos ahí, en la ecuación original, 0 menos 1, donde vea x, ahí, 0. Haciendo operaciones elementales ahí, cuando se reemplaza 0 es mucho más fácil, ¿no? Quedan los números que habían ahí. Simplemente operamos aquí. Menos por menos va a dar más, y por abajo tenemos menos. Otra vez, más entre menos. Más entre menos es menos. Un número negativo es mayor o igual a 0, falso. Continuamos con el intervalo 3. Cuando tomando un valor de ese intervalo, en este caso estamos aquí. Entonces vamos a tomar un valor de este intervalo, el valor 1,5. Aquí quizás sería necesario, ¿no? Reemplazar necesariamente. Entonces aquí digo, 1,5 menos 1 me va a dar un número positivo. Un número positivo es mayor que 0, sí. Aquí, 1,5 es menos 1 también, dice, ¿no? Entonces aquí me va a dar un número positivo, porque 1,5 es más grande que 1. Y como además está elevado al cuadrado, directamente me va a dar un positivo. Aquí igual, entre positivos, otro positivo. Aquí 1,5 elevado al cuadrado va a ser un número positivo mayor que 1. Y la diferencia va a ser positivo. Aquí positivo, aquí 1, aquí, el tema está aquí. 1,5 con menos 2, números de signos diferentes. Ya está iniciando el signo del mayor. Aquí va a ser menos 0,5, negativo. Entonces, haciendo operaciones ahí, más por más es más. Abajo me va a dar menos. Entonces, me va a dar otra vez menos. Entonces, tendría que decir un número negativo es mayor o igual a 0. ¿No? Falso también ahí. En el intervalo 4, vamos a tener cuando x vale 3, valor de aquí 3, reemplazando la ecuación original, tendríamos 3 menos 1 al cuadrado es 2, aquí también 2 al cuadrado va a ser cualquier número negativo, se va a convertir aquí positivo, este positivo. Aquí 3 al cuadrado es 9, 9 menos 1 es 8, 8 es positivo, aquí positivo, ¿no? Los dos positivos me dan positivo aquí 3 al cuadrado es 9, 9 menos 1 es 8, 8 positivo. Aquí positivo, entre positivos me da otro positivo. Aquí 3 menos 2, aquí ya me da positivo. Significa que por arriba tengo positivo y por abajo positivo. Más entre más me va a dar más. La pregunta es, ¿un número positivo es mayor o igual a 0? Sí, verdad. Verdad. Entonces, finalmente habríamos comprobado todos los intervalos ahí, que están ahí. Finalmente tendríamos que probar también los puntos críticos, ¿no? El 2, por ejemplo, no entraría. ¿Por qué no entraría el 2? Porque si reemplazamos aquí 2, más 2 menos 2 se va a hacer 0. Entonces, toda división dividido entre 0 no está determinado. No es posible, ¿no? Entre 0. Entonces 2 directamente está fuera. Para el menos 1, reemplazando el menos 1 aquí, bueno, aquí podría dar positivo, pero aquí el problema, ¿no? Sea más 1 o menos 1 aquí. Cualquier número más menos 1 se va a convertir en positivo. Más 1 menos 1 se va a hacer 0. 0, todo el numerador se va a hacer 0. 0 entre cualquier otro número va a dar 0. Y la pregunta es aquí, ¿no? 0 es mayor o igual a 0, la pregunta, ¿no? Entonces, 0 mayor que 0, tendría que decir primero, falso. O tendría que decir 0 es igual a 0, ahí sí es verdadero. Entonces, falso o verdad, por lógica es verdadero, ¿no? Entonces entraría, la solución que tendríamos es esta. En el intervalo 4 hay una solución, pero el punto crítico 2 no entra en solución, abierto. Tendría que estar abierto así. Sin embargo, el punto 1 entra en solución, también el punto menos 1. Finalmente escribimos
su conjunto solución, que va a ser de esta manera. Abierto desde 2 hasta el más infinito, ¿cierto? Unido diría, ¿no? Porque estos puntos críticos menos 1 más 1 por el 0, por esta situación entra. Entonces tendría que decir más los elementos, más 1 y menos 1, entran en solución. Vamos con el siguiente ejercicio. En el siguiente ejercicio de la misma forma, ¿no? Ya está factorizado y todo. A no ser que no estuviera factorizado, tendría que factorizar. Pero como aquí ya está factorizado, bueno, x cuadrado menos 1 es una diferencia de cuadrados, hay que factorizar también, ¿no? Una vez factorizado, simplemente tenemos que hallar los puntos críticos. De aquí, igualando a 0 y despejando me da menos 1. Aquí, igualando a 0, despejando igual a más 1. Aquí, es x cuadrado más 9, es imaginario, ¿no es cierto? Eso no tomamos en cuenta porque va a salir raíz cuadrada de menos 9 y raíz cuadrada de menos 9 no está en el campo de los números reales. Entonces lo dejamos ahí. X más 4 aquí se ha despejado así, x menos 5 de la misma forma, solamente con esta. Por ahí en un momento dado alguien duda, ¿no? ¿Ahora qué hago con esto? No importa. Simplemente vamos a analizar con estos, pero en esta ecuación, en esta inecuación. Ahí tenemos los intervalos. ¿Cuántos intervalos tenemos? O sea, estos números críticos vamos a llevar sobre la recta de los números reales y ahí vamos a definir cuántos intervalos tenemos ahí. 5 intervalos. Y vamos a analizar todos los intervalos ahí. Para el intervalo 1, y tomando en cuenta un valor del intervalo 1, en este caso sería menos 5, por eso aquí x igual a menos 5. Estoy trabajando aquí en este momento aquí. Entonces, reemplazando y simplemente con signos. Reemplazo aquí menos 5. Menos 5 más 1 me va a dar menos 4, por tanto negativo. Aquí menos 5 menos 1, otro número negativo, ¿no? Números de signos iguales se suman manteniendo el mismo signo. Ahí sería menos 6. Entonces aquí simplemente anotamos el signo. Aquí va a ser positivo, ¿no? En este factor simple, todos los números me van a dar positivo porque sea negativo o positivo, cualquier número negativo elevado al cuadrado al exponente par se va a convertir en positivo. Entonces otro positivo, ¿para qué analizaría? Es positivo. Aquí menos 5 más 4 me va a dar menos 1 negativo. Aquí menos 5 me va a dar menos 10 y aquí tendría el negativo. Listo, ¿de dónde? Haciendo operaciones menos por menos más por más por menos es menos por menos más. Para no estar haciendo ese tipo de operaciones de multiplicación de signos, simplemente podría haber contado los signos. 1, 2, 3, 4. 4 signos significa número par. Cuando es par, se convierte en positivo, ¿sí? Directamente, ¿no? Entonces, aquí analizamos, ¿no? Un número positivo es mayor que 0, sí, verdadero entonces, ahí. En el siguiente intervalo, cuando x vale menos 2, o sea, tomamos un valor del intervalo 2, y menos 2 está aquí, en esta parte. Reemplazando tendría con menos 2, ¿no? Aquí menos 2 más 1 va a ser menos 1, negativo. Menos 2 menos 1, negativo. Menos 2 al cuadrado va a ser 4, 4 más 9, 13, positivo. Aquí menos 2 más 4, aquí cambia, ¿no? Menos 2 más 4 va a ser más 2, positivo. Aquí, menos 2 menos 5 va a ser menos 7, negativo. Menos 7. Evaluando aquí, simplemente contando el número de signos negativos, 1, 2, 3, número impar 3, se mantiene negativo. La pregunta es, ¿un número negativo es mayor que 0? Falso. Por eso falso aquí. En el siguiente intervalo, en el intervalo 3, si x vale 0, o sea, estoy aquí, ¿no? Desde menos 1 hasta el 1, un valor de ahí es el 0, el más indicado ahí. Entonces directamente aquí más por menos, todos los signos nomás quedan, ¿no? Entonces, siendo menos por menos es más, número más es mayor que 0, sí, verdad. Y tenemos ahí, verdadero. En el intervalo 4, si aquí, tomando
un valor de ese intervalo, el más próximo es 2. Entonces